Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol. Que se diga de mí todo lo que se quiera. Ya sé que la locura es detractada continuamente, incluso por los más locos. Sin embargo, soy yo, y solamente yo quien, por mis influjos divinos, esparzo la alegría sobre los dioses y los hombres. En efecto, desde que me he presentado ante esta numerosa asamblea, desde que me he dispuesto a hablar, ¿no se refleja en sus rostros una vivacidad y alegría inusitadas? ¿No se ha desarrugado su entrecejo? Y las carcajadas que se han escuchado por todas partes, ¿no reflejaban el contento que embargaba sus corazones y el placer que les causa mi presencia? Al contemplarlos, ahora me parece estar viendo a los dioses de Homero, embriagados de néctar y nepentes. Antes los veía tristes e inquietos, como si fuera gente que acabase de salir del antro de Trofonio. Igual que el astro rey disipa con sus primeros rayos matinales las tinieblas que cubrían el horizonte, o cuando la primavera trae consigo las juguetonas bandadas de suaves céfiros, todo cambia de pronto sobre la tierra. Un colorido más brillante embellece los objetos. La naturaleza rejuvenecida ofrece a nuestros ojos un espectáculo más agradable y placentero. Así ha producido mi presencia en ustedes esa feliz transformación en sus fisonomías. Lo que los grandes oradores obtienen a duras penas con sus largos y estudiados discursos, lo he conseguido yo con mi sola presencia en un instante. En cuanto me han visto, todas sus inquietudes han desaparecido como por encanto. Ahora van a saber por qué me presento hoy ante ustedes con este extravagante atuendo, si es que continúan escuchándome. No crean, sin embargo, que les voy a exigir la atención que otorgan ordinariamente a sus predicadores. Nada de eso. Erasmo de Rotterdam, El elogio de la locura, uno de los libros más particulares que uno tiene la oportunidad de leer, sobre todo si es que no le hace gracia o no tiene un vínculo directo con lo que es el sarcasmo, la ironía y básicamente todo lo que tiene que ver con un humor distinto, sobre todo cuando está muy engalanado. Eh, Solamente ahí con unos comentarios generales para iniciar este nuevo capítulo de la República de las Letras. Eh, este caballero, Desiderio Erasmo de Rotterdam, preferido del profesor Cristian Campos, nacido en 1469 y muerto en 536, matémoslo al tiro, una de las mentes más brillantes del Renacimiento tardío, que pasa a ser alabado y uno de los más brillantes pensadores y muy aclamado eh, por quienes sabían en ese contexto, en esa época, que prontamente pasa a ser tildado de hereje, cobarde y un largo etcétera, queda metido casi en una guerra santa entre medio. Es la obra que vamos a compartir hoy día, aquí junto con nuestros compañeros de siempre, con el grandioso maestro de maestros, Alberto Erasmo Mayol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bernardo? Un gusto. Vale. Y el profesor que todo lo sabe en estos contextos históricos, Cristian Campos. ¿Cómo está, profe? Hola, buenas noches. Oye, yo los invitaba a leer o a releer, porque uno probablemente en estos caminos de la vida, que no son como nosotros pensamos, eh, uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Y en esos procesos, El elogio de la locura es un texto que creo que uno siempre tiene que estar revisando constantemente, porque siempre nos lleva a, a este lugar de cómo decir las cosas de manera amable, o como hay un cierto libro ahí, cómo insultar de manera educada. Eh, Sí, creo que el trabajo de Erasmo de Rotterdam en su literatura, en sus ensayos, en esta pieza maestra que se transforma quizás en el libro más conocido de toda su gama de obras, es quizás una de las obras que más ha golpeado e incluso se le atribuyen eventos históricos importantes a posteriori, pero ahí vamos a dejar la voz de los que saben.
Abrimos los fuegos. Es como el típico libro de un portuario, ¿no? Un tipo de Rotterdam, ¿ya? Es como un portuario muy inteligente, pero un portuario, digamos, ¿ya? Pasivo-agresivo, ¿ya? Listo para el estilete. El libro es, o sea, para la época, para las dinámicas del juego de la ironía, nosotros conocemos básicamente dos grandes formas de los finales, ¿no? De los finales de cualquier obra. El final de una obra, bueno, expositiva es la claridad respecto a un argumento, por supuesto. Pero en las obras de ficción uno entiende que hay una historia habitual, digamos, que es la consumación de la tragedia, en el caso de los griegos, y después la reversión occidentalizada norteamericana del final feliz, digamos, que es una picantería, pero bueno. Entonces, ninguna de estas cosas le sirven a Rotterdam. A Erasmo Rotterdam le gusta otra cosa. Le gusta algo que nosotros conocemos ahora y ya se acabó también, duró un rato nomás, el final de película francesa, digamos, donde uno no sabe en qué termina la película, ni sabe exactamente qué se dijo. ¿Ya? A veces la película francesa la puede hacer un polaco o un chileno como Jodorowsky, ¿ya? Pero igual tiene un apellido polaco, pero bueno. Entonces, siempre la puede hacer otro, pero es eso, al final abierto, ¿no? Erasmo Rotterdam escribe un libro donde elogia la locura y no está claro que elogia la locura, donde parte haciendo un prefacio extraordinario, pero emotivísimo, ¿ya? Eh, con un nivel de lamer las botas a Tomás Moro por todo lo alto, para luego señalarnos que quizás los grandes pensadores, los grandes filósofos, los grandes teólogos sean nada, ¿no? Todo es así, todo da vueltas en círculo. La locura está reivindicada en muchas partes, pero en muchas partes está criticada y se la ve siendo fatua, superficial, frente amplista, toda clase de cosas. Entonces, realmente es un libro fascinante cuya conclusión esperamos que al terminar este programa la tengamos, ¿no? Es un libro, es una obra divertida. El que hable, digamos, la locura como voz, digamos, como este discurso, la hace súper llamativa. Pues además, los ejemplos que ocupa son súper entretenidos. No sé, por ejemplo, hay una referencia al tema de las joyas, de que le compra a la esposa, esto de las apariencias. O esto de Platón y la caverna, digamos, en donde, bueno, si el tipo está feliz dentro de la caverna, bueno, ¿qué tiene eso de malo? Entonces, pero claro, el contexto de Rotterdam, o de Erasmo de Rotterdam, estamos hablando del año 1509. Claro, Europa está profundamente dogmatizada, hay una inquisición, digamos, que vigila los libros, los púlpitos, digamos, están en manos de un clero que es corrupto, eh, hay una autoridad teológica que lo regula todo, y en ese contexto hablar con libertad, digamos, es bastante complejo, salvo que lo hiciera, digamos, desde la locura, como este ejercicio de libertad. Entonces, ¿quién podría, digamos, tomar en serio, cuestionar lo que dice un loco? Y de hecho, yo tomé harta referencia de un texto de Stefan Zweig, que es la biografía, digamos, de Erasmo, y describe así el contexto, mira, era el año 1509, Erasmo atravesaba los Alpes a su regreso de Italia. Había visto a la iglesia en plena decadencia, al Papa Julio II, un verdadero mercenario rodeado de hombres de guerra, a los obispos que se complacían viviendo en el lujo y en el libertinaje en vez de vivir en una pobreza apostólica. Había sido testigo en este país asolado por la guerra de la furia criminal de los príncipes que se hacían pedazos entre ellos como lobos hambrientos. Entonces, yo, bueno, harta referencia respecto a este texto que está bien, bien entretenido la biografía que hace Zweig respecto de Erasmo de Rotterdam. Bueno, el mejor biógrafo de la historia, ¿no? Mm. Oye, aprovechemos de ir al tema para que no nos castiguen esta vez por pasarnos de la raya. No sé quién quiere disparar primero. Yo. Profesor, dedique su canción de amor, locura y muerte. Vamos a ir esta noche con Balada para un loco de Astor Piazzolla en la voz de Roberto Goyeneche. Qué grande. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste?
Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De Vieite nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la 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 la. Viva, 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 loco, locos, locos, todos locos, viva, locos. Loca ella y locos dos. ¿Qué diré de los monjes? Esos seres que creen que la santidad consiste en pronunciar de memoria salmos que no entienden, en contar cuentas de un rosario como quien cuenta monedas, en portar hábitos hediondos, en dormir su siesta a la sombra del claustro y murmurar letanías entre bostezo y bostezo. Oh, admirable vida cristiana, oh, bendita insensatez, pues gracias a ella estos hombres que no han leído una línea del Evangelio, que no conocen una sola palabra de Cristo, se creen seguros de su salvación por llevar una tonsura, evitar el baño y ayunar con aire grave.
Añádase que se creen más santos cuanto más sucios, más indolentes y más brutos. En su lógica divina, cuanto menos razonan, más cerca están de Dios, pues la razón, dicen, es cosa de filósofos y demonios. Y si alguno osa contradecir sus costumbres, aunque sea con palabras de Cristo, lo declaran hereje y enemigo de la Iglesia. Así yo, la locura, me enorgullezco de haberlos hecho inmunes a la razón, impermeables a las escrituras y celosos defensores de su ignorancia. Es la voz de la locura en el elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam, esta noche en la República de las Letras. Esto es como la Biblia, ¿no? Como diría Ned Flanders. Hay unas partes que dice una cosa y en la otra dice la contraria, ¿no? Sí, tal cual. Oye, pongámosle un poquito de contexto a esto. Pues tú ya adelantabas, Alberto, que este libro parte con este prólogo que es precioso, eh, y que también se contradice hacia el final. Y luego ya empezamos con esta representación que yo leí al inicio del programa, donde eh, es eh, muy de de ver la representación delante en un podio, en una pieza teatral. Es muy del teatro clásico griego, casi enmascarado, grandes trajes. Te lo da a entender todo, te significa todo. Y empieza esta presentación o autopresentación de este personaje que después nos enteramos que es la locura, se representa a sí misma como diosa, hija de Plutón, pero no como el resto, sino como ella sola particular. Y luego empieza esta cosa que es, como decía también el profesor, es bastante graciosa, es chistosa, como que al principio se lo va tomando como bien, bien ligerito. Es como, oye, no, mira, yo influencio a los humanos en esto, porque hay que estar loco para casarse, las mujeres tienen que estar locas para tener hijos, y así como que las va dejando caer, va disparándole un poquito a todo, pero poco a poco ese tenor, muy propio de la locura además, como que va metiéndote en temas y en formas y en modos que uno ya se va dando cuenta que pasaron 20 15 páginas y todo lo que estaba diciendo anteriormente no lo estaba diciendo en serio con un tono tan humorístico, sino que básicamente estaba escupiéndole en la cara los trajes, los zapatos a todo el mundo atrás. Y eso también hace que uno se vaya jugando con un ejercicio crítico respecto a, mira, cómo estoy entendiendo las cosas. O sea, hasta qué punto estoy eh, reflexionando sobre todo lo que me dicen y cuánto es cierto, cuánto no lo es, cuánto yo mismo me he dejado llevar por esto que el mismo Erasmo va planteando en sus páginas. Mm. Y ahí empieza un repaso, pero maravilloso y sin ningún tipo de piedad a todo el mundo, sobre todo el mundo intelectual y religioso. ¿Cristian? Sí, bueno, fundamentalmente él critica, uno de sus polos de crítica tiene que ver con esto de los sabios. Eh, Él asegura, digamos, que la sabiduría excesiva siempre es nociva, que la vuelve inhumana, que la desconecta de la vida real. Y en ese sentido, claro, critica a estos sabios que viven rodeados de libros, pero que no saben amar, que no saben reír, que no saben perdonar, y que muchas veces, digamos, en sentido, el loco que se deja llevar mucho más por sus afectos, que se equivoca, que cree, vive con mucha más intensidad esa verdad, digamos, emocional. Eh, en ese sentido, claro, la razón sola, digamos, por sí misma no basta. Y la vida está hecha, digamos, de estas paradojas, de estos afectos, y él va planteando esta cosa como equilibrada en algún momento, esto de que debe haber razón y locura, y que también, digamos, las propias relaciones humanas para sobrevivir requieren cierto grado de ilusión, de olvido, de autoengaño, que es muy propio, digamos, de también de un grado de locura bastante significativo. Claro, lo que pasa es que, además, hablábamos del contexto, ¿no? Eh, Esto es 7 años antes de las famosas tesis de Lutero, Mm. ¿ya? Más o menos en términos culturales,
en un ambiente equivalente, digamos. Estamos hablando de que si bien esto está descrito en que él viene viajando desde Roma, pero él pertenece a un país que tiene mucho más cerca la cultura y las problemáticas de Alemania que la propia Roma. Y, y Lutero había sentido en su viaje a Roma, de hecho, es allí donde él se convence de la crapulencia de la iglesia y de la necesidad de superar esa etapa. Entonces, si uno mira, la, hay hay un sentido espiritual que denuncia la decadencia de la iglesia. eh, Hay una defensa de un cristianismo más bien interior, más de conciencia propia, no de dependencia institucional. Eh, Hay una evidente, esto es para hacer una clase sobre lo que sería el espíritu crítico, ¿no? Que Ujú. en todas las universidades sin descanso se enseña para que no se aprenda, porque evidentemente no hay época con menos espíritu crítico que esta. Entonces, Literalmente. entonces, en la práctica lo que parece ocurrir es que más allá de que Erasmo en ningún momento se saliera del marco de la cristiandad, eh, propiamente de la época, la cristiandad católica, la verdad es que la crítica que él hace a la iglesia es exactamente la crítica que hace Lutero en sus famosas 95 tesis pegadas ahí en la iglesia del castillo de Wittenberg en 1517. ¿Ya? Entonces realmente es un tremendo libro en ese sentido, en poder darnos la señal respecto a los niveles de crítica interna que se hacen a la iglesia y como decía, con este tono que para la época es bastante inusual. O sea, existía la acidez, por supuesto, pero recién en el siglo XVII uno puede decir, oye, el discurso más irónico está como ya muy consolidado. Y en el XVIII ni hablar, por supuesto. Pero en el siglo XVI todavía era todo muy solemne, ¿no? No, y además que pasa una cuestión súper interesante. No, no es que Erasmo de Rotterdam haya escrito así como el primer y gran y único libro criticando a la iglesia y cosas, ni mucho menos. O sea, eh, hay otros textos previos, como el de Sebastián Brandt o el de Sí, Faustino pues. Prisauli, que te muestran, ¿cachai? Que es ya una crítica más o menos directa, más o menos ácida, con ironía o lo que sea, Pero más como alegórica. pero ya están dando vueltas. Lo que pasa es que Claro. básicamente lo que ocurre con Erasmo de Rotterdam es que el loco es bestseller para la época. O sea, la imprenta lo lleva a vender cientos de miles de copias en todo ese tiempo y a posteriori y se le prohíbe en algún momento. Y además que venía de un tipo que estaba formado en la religión católica, o sea, era parte de todo lo que era la estructura y decía, mira, ¿sabéis qué? Estamos súper perdidos, o sea, si tenemos un papa que nunca lo dice directamente en el libro, pero lo deja caer así como varias veces, si tenemos gente que está vendiendo las expendias, ¿cachai? Que está vendiendo el perdón como si fuese una manzana en la calle, ¿de qué estamos hablando, ¿cachai? Estamos completamente fuera del lugar que supuestamente, desde las propias creencias de Erasmo, le competen a a la religión católica, cristiana. Oye, Sí, vamos bueno. al tema, ¿no? ¿Nos toca? Sí, 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 sí. Yo, aprovechando Vale. que estamos con este espíritu, ¿no? Creo que hay una canción que bajo la perspectiva de lo que hemos hablado, de este juego de lenguaje en el cual lo que dice puede estar siendo lo contrario o puede ser lo que dice, las dos cosas con la misma probabilidad, ¿ya? Como una especie de gato de Schrödinger literario. ¿Ya? Hubo un gato de Schrödinger en el inicio de la década de los 90 en Chile, con la canción más feminista y más machista de la historia, influido sin duda por Erasmo de Rotterdam, Corazones Rojos, Los Prisioneros. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil
insultos como mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar y jamás pagar. Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Así es. Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Sacaré ventaja de tu amor de adulta, me reiré. Con tu amor de madre dormiré una siesta y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, nosotros compramos, ganamos batallas y también marchamos. Tú lloras de nada y te quejas de todo para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones fuertes. Te queremos ver lavando ropa, pensando en él, con las manos sarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Hey, mujer. Y no me digas nada a mí. Hey, mujer. Corazones rojos, no me miren así. Si los sumos pontífices que hacen las veces de Cristo intentasen alguna vez imitar la vida de éste, es decir, su pobreza, sus fatigas, su enseñanza, su cruz, su menosprecio del mundo, y si pensasen un poco en su propio nombre de Papa, esto es de Padre, o en su apelativo de Santísimo, ¿podría haber algo más triste en la tierra? ¿Quién compraría este cargo por todos los medios? ¿O quién una vez comprado lo defendería por la espada, con el veneno o con cualquier tipo de violencia? ¿De cuántas ventajas no nos privaría el buen Tino si por una sola vez entrase en ellos? El buen Tino, he dicho, bastaría con una pizca de sal, de aquella sal de la que Cristo hace mención. ¿Cuántas riquezas perderían? ¿Cuántos honores? ¿Cuánto poder? ¿Cuántos triunfos? ¿Cuántos cargos? ¿Cuántas preventas? ¿Cuántos tributos? ¿Cuántas indulgencias? ¿Cuántos caballos, mulos, servidores? ¿Cuántas comodidades? Ya comprenderéis qué grandes mercados, qué cosecha, qué mar de bienes he abrazado en unas pocas palabras. En lugar de esas ventajas, la sabiduría les aportaría noches en vela, ayuno, llanto, oraciones, prédicas, estudios, suspiros y otras 1000 pesadas fatigas de esta clase. Estamos leyendo esta noche Elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam en nuestra República de las Letras de Antofagasta, y el texto que yo traía es una crítica bastante directa a la Iglesia
Es bien interesante la mirada de Erasmo de Rotterdam, porque lo que él hace es, o sea, él es bastante, o sea, hay una crítica sin duda al cristianismo, pero no pretende romper con la iglesia, no es una cuestión revolucionaria ni mucho menos, sino lo que él de alguna forma pretende es como una purificación desde dentro, siento yo. Pide volver al evangelio, a la figura, digamos, de este Cristo pobre y humilde, a la caridad como virtud central. La locura aquí, digamos, no es el hecho, el ser hereje o el fanatismo religioso, sino, digamos, tiene que ver con esta vanidad del poder eclesiástico, esta teología vacía que critica muy fuertemente, que lo comentaba anteriormente Alberto, son las mismas críticas que toma posteriormente Lutero. Entonces, en ese sentido, es una mirada, digamos, no contra la iglesia, sino es una especie como de reflorescencia lo que él pide, digamos, en el sentido de un renacimiento religioso, una renovación de la idea cristiana, volviendo, digamos, un poco a la pureza nazarena, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, porque al final uno se va dando cuenta que eh, en esta prosa que es muy pomposa, muy grandilocuente, que tiene mucho, ojo, de también de épica, de epicidad. De hecho, hay una invitación a las musas, una referencia a las musas de la inspiración para que guíen lo que lo que están contando ahí la protagonista. Es bien interesante, pero todo va decantando en cosas así como súper concretas. O sea, primero, no sé, hay una frase que me acuerdo cuando que menciona a los frailes. O sea, ¿quién se viste más ridículamente y se pone el nombre más tonto como para poder destacar dentro de todo este proceso? O una de las ideas que son centrales dentro de esta obra es que, oye, basta con este exceso de pretensión de tú demostrarte como el más cuerdo, el más noble, el más superior en cuanto a la fe, a las creencias, y finalmente estás constantemente dejando todo el arbitrio a las supersticiones. Que eso también, que lo deja súper clarito, o sea, como, hermano, así como, ya, se quieren casar, no, pongan un santito, no, se quieren hacer esto, no, hagan esto otro, ¿cachai? No, es como que todo se Esa ritualidad transforma, vacía, ¿no? claro, se transforma en un ritual vacío, donde finalmente se vincula una cuestión que es el sustento de todos los procesos dentro de, no sé, pues, de una misa, por ejemplo. Todo es muy ritual, muy solemne, pero en latín, por mano. Y nadie entiende nada, ¿cachai? Porque el 95% de la población en ese entonces era analfabeta y más encima, con suerte, sabían comunicar en su lengua natal y les metí el latín, ¿cachai? No tenía ningún sentido. Y eso lo va dejando de forma tan sutil, tan elegante que al final uno dice, oye, increíble, po, increíble. Yo me quedé pegado también un poco porque parte con esta dedicatoria que es muy, muy sentida, ¿cómo decir? Emocional Ya, hacia Tomás diga, Moro. digámoslo, Literalmente le lame la digámoslo, mejilla, sí, no, no sé. digámoslo, le pasa la lengüita por la oreja, si fue eso, fue un besito ahí en el lóbulo. A ti, Moro, dedico esta alabanza de la locura. Tú que no eres un ignorante, no solo tienes, no solo entiendes mis bromas, sino que las disfrutas. Anda. Eso, entre muchas otras frases, digamos. Eh, pero claro, hay por supuesto una declaración de afinidad intelectual. Ambos son cristianos, humanistas, críticos respecto de los excesos del poder, amantes de los estudios clásicos, bueno, no sé si amantes, pero amantes de los estudios clásicos, defensores de la religión, eh, Amantes. amante, mejor, estoy Guiño, como, guiño. estoy como la Cecilia Pérez. Sí. Por supuesto que, claro, compartían esta como ironía filosófica y en ese sentido, claro, hay ciertos símiles, siento yo, con la utopía de Tomás Moro, pues, en el sentido de,
en el caso, digamos, de este texto, hay una crítica a la iglesia, y en el caso de la utopía hay una crítica al poder, a los reyes, más dura, digamos. Pero ambos comparten como esos elementos de crítica. Eh, Ahora, ambos también, para cerrar este punto, ambos, digamos, tuvieron este cierre también respecto de los extremos de su época. Ambos murieron, en caso de Tomás Moro, muere decapitado en 1535 por no aceptar este divorcio de Enrique VIII con Catalina de Aragón. Y ahí también, digamos, Erasmo de Rotterdam tampoco dijo mucho, ¿ah? Fue bien Ujú. bastante timorato respecto de su reacción. Y claro, Erasmo también muere, si bien muere en su cama, no muere decapitado, también muere aislado y sospechado por ambos lados, por los protestantes, por no romper con la iglesia, y por los católicos, digamos, por todas estas críticas internas. Entonces, claro, desde esa perspectiva muere un poco también como en esta soledad. Sí, porque lo acusan de tibiecito, pues, si finalmente es eso. O sea, Mucho. eh, lamentablemente, esta gran popularidad que tiene su obra lo lleva también a estar expuesto a todo lo que ocurre. O sea, con un papa que estaba más preocupado de cómo organizaba a los países como para que hicieran guerra, para tener dinero, para tener influencia, con la fractura que se estaba ya gestando desde tiempo antes, porque insisto, quizás, y solo quizás, lo que hizo Erasmo fue empujar la última ficha de toda una Claro. cuestión que ya estaba ya lista, y si no era él, iba a ser otro. Y el drama es que lamentablemente nos deja claro una vez más que las buenas intenciones finalmente pueden terminar súper mal, porque en este caso, él y los análisis de su obra y de otros textos que él deja eh, quedan más o menos claros. O sea, él buscaba una reforma real para que la iglesia fuese un espacio honesto y vinculado realmente con las creencias, con las enseñanzas crísticas, ¿no? No esto en que se había transformado, ¿cachai? Y justamente eso le termina pasando la cuenta. O sea, muere creo que a los 60 y algo años y casi escondiéndose de los piedrazos que iban de un lado para otro. O sea, nada más Claro. que eso. ¿Cachai? Pero tampoco Oye, lo bueno. puede. Ah, perdón, ya, démosle. No, dale, 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 dale. Que Termina tampoco la lo idea. puede hacer abiertamente, quizás como lo hizo Lutero, una crítica docta, dura, sino que, claro, lo hace veladamente, porque claro, las posibilidades de terminar en la hoguera siempre son altas en esta época, sobre todo si criticáis a la iglesia. Entonces, claro, lo tenéis que tirar a través de estos versos más populares, de esto, de esconderte detrás de la estulticia, digamos. Y claro, así como circulaban estos textos, también habían en esta época hojas sueltas que pasaban de mano en mano y en que representaban al Papa, digamos, con este pulpo enorme. Entonces, claro, todo eso está dando vuelta en el aire en ese momento, po. Sí, sí, pues, ciertamente. Bueno, em, a propósito que nuestro gran líder está en una pequeña pausa activa, está haciendo ahí un alto necesario. Vamos con el tema, pues me toca al fin, me toca a mí. Mira, a propósito de este libro, hay un tema de los auténticos decadentes que empieza igual que esta obra, igual que el Elogio de la Locura. Suave, muy poética, muy amorosa, y después nos empieza a meter en un espacio de contradicción y de locura casi tóxica en estos amores enrevesados que tenemos actualmente. Así que vámonos con ellos, los auténticos decadentes, y un osito de peluche de Taiwán. Dentro de tus ojos veo un lago donde una hada se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y
se nubla de dudas. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad. Que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. A ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Duerme un ángel que suspira boquiabierto entre nubes de algodón. Junto con la luz de la mañana se despierta la razón y amanece la duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbra una tormenta. Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antecede al huracán. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad. Que te alejes por un tiempo de mi lado, que me dejes en paz. Siempre fue mi manera de ser, no me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder. Necesito que te acerques a mí para sentir el calor de tu cuerpo. Un osito de peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Peluche de Taiwán, una cáscara de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel, delicioso como el dulce de leche. Un osito de peluche de Taiwán. Cuando los hombres se dedican más a la sabiduría, más se alejan de la felicidad. Más locos que los locos mismos. Olvidan que solo son hombres y quieren parecer dioses. A ejemplo de los titanes, amontonan ciencias, artes y más artes, sirviéndose de ellas como otras tantas máquinas para hacer la guerra a la naturaleza. Así pues los hombres verán disminuir sensiblemente las miserias que les atormentan y lo arruinan solamente acercándose cuando puedan a la ignorancia y la locura de los irracionales, y no acometiendo ninguna empresa que se halle por encima de su condición y naturaleza. Veamos ahora, sin recurrir a los argumentos de los estoicos, puedo demostrarles esto con algún claro ejemplo. Oh dioses, ¿habrá personas más felices que aquellos a quienes se les da ordinariamente el maravilloso apelativo de locos, insensatos y estúpidos? Encontrarán quizás extravagante y ridículo lo que les acabo de decir, pero puedo asegurar que nada más hay cierto. En primer lugar, no le temen a la muerte, que no es pequeña ventaja. No conocen los devoradores remordimientos de una mala conciencia, ni los vanos terrores que inspiran a los demás cuentos del infierno, ni los temores que causan los espectros y aparecidos. Jamás el temor a los males que les amenazan ni la esperanza de los bienes que puedan obtener turban un solo instante la tranquilidad de su espíritu. En una palabra, no son presa de esa serie de preocupaciones que asaltan continuamente la vida humana.
No sienten vergüenza, ni temor, ni ambición, ni celos, ni cariño. Solo son suficientes felices para aproximarse a la estupidez de las bestias y tienen también la ventaja, según los teólogos, de no caer en el pecado. Elogio de la locura, Erasmo de Rotterdam, en uno de los pasajes más, más claros y evidentes de cómo una mirada de hace 600 años atrás puede perfectamente caber hoy día en las planas de uno de los periódicos importantes a nivel nacional, refiriéndose a algún candidato, sector o quien sea. En esta noche de la cuerda República de las Letras. Ni tan Profesor, cuerdo. no, No sé si tan cuerdo. aprovechemos la ironía, digo yo, si nos leímos 2 libros a la semana. Oye, profe, una de las cosas que quiero, que tú eres la persona que sabe de historia, por supuesto, como para ir ya cerrando, este tema de las consecuencias que ocurren con esta separación de la iglesia y todo, qué onda con eso finalmente? ¿Cómo crees tú que influye el libro ahí en eso? Bueno, lo mencionaba un poco anteriormente. ¿Mm? Erasmo de Rotterdam no fue lo suficientemente corajudo quizás como para tirarse directamente y armar un tratado así más docto respecto de las críticas a la iglesia. Sí lo hace veladamente a través de escondiéndose detrás de la estulticia quizás. Pero sin duda aquí están los fundamentos de lo que va a ser posteriormente Lutero. O sea, en el fondo, si uno revisa, es muy parecida a las 95 tesis de Lutero, a lo que plantea, digamos, los capítulos finales de este texto. Entonces, claro, ahí están las bases y seguramente uno tiene la impresión de que esto estaba en el aire, o sea, de que así era como la conversación de círculos intelectuales de todos los que visitaban Roma, salían con la misma sensación de que esta cuestión se estaba cayendo a pedazos y que en cualquier momento, digamos, venía el quiebre, entonces no es extraño, digamos. Oye, aprovecho de pedir disculpas porque tuve que atender una llamada debido a que estamos justo en la contingencia esta de las elecciones primarias. Pero bueno, pero les pido mis disculpas, pero más allá de eso, efectivamente, simplemente reiterar la fascinante aventura de un libro que, ojo, que por la época habían varios libros que eran elogios irónicos. ¿Ah? Fue un género que Mm. anduvo creciendo, no es solamente Erasmo, eh, pero el libro de Erasmo tiene un arte particular y como les decía, mantiene ese suspenso extraordinario de no tener claridad si está diciendo una cosa, otra o las dos cosas al mismo tiempo, que probablemente es lo que ocurra. Su elogio a la locura existe en muchas dimensiones, un poco muy parecido al- a la locura que plantea el Papa Francisco, digamos, ya en su momento, la locura de la fe, digamos, la locura de jugársela por esta creencia, pero por otro lado, también es un racionalista, Erasmo de Rotterdam, y cada vez que la locura entra un poco en el devaneo más superficial, igual le llama la atención, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, es un juego de equilibrio muy interesante que nos invita entonces a una lectura fascinante. Sí, yo quiero destacar que finalmente esto que es que es tan paradójico a lo largo de los siglos, que se le ha puesto la mirada siempre de una u otra forma. Desde la misma Edad Media, por ejemplo, con la piedrita de la locura y con todas estas cosas que se hacían estudio en torno a lo que era la pérdida del sentido, de la racionalidad, cómo la obra de Erasmo viene a influir a posteriori, pero de una manera muy potente. O sea, desde el mismo Cervantes en su obra y particularmente en el Quijote, hasta la filosofía más contemporánea con el pelado Foucault, con Michel Foucault, siempre han tenido ahí
un vínculo con lo que fue quizá uno o sea, uno de los grandes pensadores de la época, de este renacimiento que vino a mover los cimientos de una temporada en el infierno, como dirían algunos. Pero, pero creo yo que justamente esta invitación que nos hace Erasmo a repensar las cosas de una manera crítica y de decirlas también de una manera sofisticada. Muchas veces caemos en la desesperación de decir todo de la manera directa y clara, y a veces la gente, o a veces nosotros mismos, no necesitamos eso, necesitamos otras cosas. En este mundo y en estos tiempos que están tan particulares, por decirlo de alguna manera. No sé si tienen palabras finales, palabras al cierre, profesor Cristian, Alberto. Sí, yo solo, uno siempre tiende a centrarse en este texto en la crítica a los intelectuales, a la iglesia, pero también Erasmo Rotterdam reivindica harto la afectividad humana, en el sentido de que no se basa en la lógica, en este como, en el fondo lo que dice que la locura, digamos, es como también parte del sustento de la vida afectiva y lo ejemplifica a través del matrimonio, de la amistad. Y por supuesto, la afectividad humana no se basa precisamente en la lógica, sino en la empatía, en el perdón, la idealización. Y en ese sentido hay una defensa también a la afectividad y la ilusión, digamos, como parte también de las relaciones humanas. Sí, yo creo que además hay una excelente descripción sobre la desdicha de muchos de esos personajes que son, que son tan importantes en la sociedad, digamos, en la época los teólogos, los sabios, los religiosos, los reyes, los cortesanos. Entonces, eh, y en este sentido, como decía, la ironía es, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, sobre la guerra, él dice, no hay un espectáculo más hermoso que una guerra santa, donde unos matan y otros mueren en nombre de la caridad. Entonces, eso es permanente, o sea, su ironía es realmente una cosa extraordinaria. eh, y bueno, y siempre nos quedará la duda de si su relato, esa carta a Tomás Moro, es un cariño a un gran amigo o es un acto venenoso. ¿Ya? Ambas cosas son perfectamente posibles. No dejo de pensar en todo caso, él dice, es que he tenido mucho tiempo para pensar porque me he ido en caballo de Roma a Londres. Entonces, claro que tuvo tiempo para pensar. Harto tiempo, ¿verdad? Dios Ay, mío. bueno. Yo nunca había leído Bueno, el prefacio. El prefacio de la carta esa es muy buena, muy buena. sí, notable. Bueno, en esta noche de varones de la República de las Letras, nos despedimos con un gran libro. Veremos qué pasa la próxima semana, a quién nos traen, a quién nos citan y si es que volvemos. Siempre es una pregunta, o si no caemos en alguna locura por allí. Eh, Esta ha sido la República de las Letras. Que estén muy bien, chiquillos. Adiós. Buenas noches. Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana cuando nos reunamos en torno a los libros con un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos, Cristian Campos Marín y Alberto Mayol.